Apreciados amigos, muy buenas noches. Reciban nuestro cordial saludo cada uno de ustedes, los amigos que nos están acompañando por la sala del Messenger, los amigos que nos están acompañando por medio de la línea telefónica y a los amigos que nos acompañan a través de el Facebook. Para nosotros es una alegría encontrarnos una noche más para juntos estudiar la palabra de Dios, para juntos poder entender un poco más del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de empezar con nuestro mensaje en esta noche, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a pedir que Dios nos acompañe, y ahí donde se encuentran, quisiéramos que nos acompañen para tener palabras de oración. Oremos. Amado y Padre que estás en los cielos, en esta noche nuevamente tus hijos nos volvemos a encontrar para que juntos podamos estudiar tu palabra. Te invitamos que nos acompañes, que seas el huésped de honor, el que nos diriges, que tu nombre sea glorificado en todo lo que realizamos. Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en las diferentes salas y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude cada día a ser más sensibles a tu llamado y podamos estar dispuestos a escuchar tu voz y aceptar la invitación de amor que cada día nos haces. Te pedimos tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, apreciados amigos, esta noche queremos responder una pregunta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Todos queremos ser salvos. Todos de una u otra manera queremos pasar a la historia como personas que luchamos por nuestra salvación, por una vida mejor. Pero lamentablemente no todos estamos dispuestos a cumplir con los requisitos para ser salvos. Todos anhelamos la salvación, pero no todos estamos dispuestos a cumplir con lo que Dios pide como requisito para poder ser salvos. Así que vamos a abrir las palabras de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a abrir juntos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y se oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que el que sabe que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante el texto bíblico que acabamos de leer por varios aspectos. Primero,
el personaje que buscó a Jesús no era cualquier hombre, era un hombre principal entre los judíos. La Biblia lo describe, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiere decir que era un hombre de estatus, no era cualquier hombre, solo que este hombre con estatus, este hombre con liderazgo, con un cargo principal dentro de los judíos y dentro de los fariseos, tenía un problema. El problema es que él se quedó impresionado con el mensaje de Jesús, y cuando él quiso encontrarse con el maestro, había un problema. El problema es que aparentemente estaba sobajándose de rango. Obviamente él era un maestro, y todos los maestros creían que ellos no estaban para sobajarse al nivel del hijo de un carpintero, al nivel de alguien que no había asistido a la sinagoga, alguien que no había ido a la escuela de los rabinos. Entonces no era un líder, no era un maestro que ellos fueran a consultar, así que ellos lo tuvieron en menos. Pero el mensaje que escuchaban siempre, el mensaje siempre les iba a impresionar, siempre llamaba atención a sus corazones. Pero además de que llamaba a sus corazones, ellos veían que había gente que seguía a Jesús. Entonces Nicodemo, aún con el cargo que ostentaba, él entonces quiso encontrarse. Él buscó encontrar a Jesús, solo que tenía miedo, tenía vergüenza. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que yo como líder de iglesia, que yo como un principal dentro de los fariseos, ¿cómo voy a estar yendo a ver a Jesús? Entonces, pero la curiosidad, él buscó y trató de sacar una cita a solas, y para que nadie se diera cuenta, esa cita debería ser de noche. Así que Jesús, él concertó la cita y se encontraron en el lugar pactado, y aquí vemos que Nicodemo era un hombre que también se iba al punto. Y se encontraron entonces dos personas que tenían mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento de la palabra de Dios, solo que uno de ellos tenía una pregunta, tenía una inquietud, porque Nicodemo quería ser salvo. Nicodemo había sido impresionado con el mensaje de Jesús y él quería prepararse, él quería tener la vida eterna, él quería la salvación, solo que la vergüenza, el qué dirán, no le permitía abrirse y abiertamente buscar al maestro. Es por eso que allí en el versículo 2 la palabra de Dios dice: este vino a Jesús de noche. Concertó la cita no para el mediodía, sino la cita lo concertó para la noche, y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora nos damos cuenta que tú no eres cualquier persona, tú eres un maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú lo haces si Dios no está con él. Entonces, reconociendo los hechos de Jesús, reconociendo las obras de Jesús, Nicodemo dice: tú eres un maestro y tú vienes de parte de Dios. Jesús, que lo sabe todo, Jesús que lo conoce todo, Jesús sabía cuál era la intención que tenía. Jesús sabía cuál era la intención que tenía. Entonces, la intención era justamente que él quería ser salvo. Dios lo sabe todo. Dios conocía la intención de Nicodemo. Nicodemo no lo buscó por curiosidad simplemente. Nicodemo buscó a Jesús porque en su corazón había el anhelo. Él quería ser salvo, y porque quería ser salvo, quedó impresionado con el mensaje de Jesús. Fue a buscar a Jesús, pero él tenía miedo, tenía vergüenza, pensaba en el qué dirán mis amigos, qué dirá la sociedad, qué dirán los que me siguen, qué dirá la gente de mi estatus. Oh, apreciados amigos, hoy día vivimos también como Nicodemo, del qué dirán.
¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis colegas de trabajo? ¿Qué dirá la sociedad? Y por el qué dirá muchas veces nos detenemos y no somos capaces de entregar nuestro corazón a Jesús. No somos capaces de seguir a Jesús pensando en el qué dirán. Pero yo quiero invitarte esta noche que dejes a un lado el qué dirán. Y así como Nicodemo, tal vez tú tengas inquietudes, tal vez tú tengas muchas preguntas, pero tú debes de ir así con esas inquietudes, así con ese miedo, pero debes de ir con la sinceridad con la cual fue Nicodemo para encontrarse con el maestro. Jesús fue claro, Jesús fue y le dice, bueno, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba buscando Nicodemo? Quería ver el reino de Dios. Nicodemo quería ser salvo. Dios conocía la intención del corazón de Nicodemo. Dios sabía cuál era el motivo por el cual lo estaba buscando. Así que Jesús va al grano. Así como Nicodemo fue al grano y le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Jesús le dijo, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Pues bien, de cierto te digo que nadie puede ver al reino de Dios si no naciere de nuevo. Y Nicodemo se encuentra preocupado. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me pides que yo nazca de nuevo? ¿Acaso quieres que yo ingrese? ¿Acaso quieres que yo vuelva? Ingrese en el vientre de mi madre y nazca. ¿Acaso eso quieres que yo haga? ¿Tú crees que es posible que yo vuelva al vientre de mi madre? Aparentemente Jesús estaba pidiendo un imposible. Aparentemente Jesús estaba pidiendo algo que ante la realidad, ante la ciencia, no era posible. Pero queridos amigos, estamos hablando con el maestro. Y aquí se encontraron dos maestros. Jesús, el maestro por excelencia, el que había sido llamado, escogido por Dios, el enviado de Dios. Y por otro lado, encontramos a un líder religioso que se había preparado y que justamente él era un maestro dentro de la sociedad, dentro del grupo de fariseos. Él era un hombre principal, él era un maestro. Solo que aquí encontramos con algunas situaciones. Él quería ser salvo, pero él no sabía, no había sido convencido, o tal vez él había sido convencido, pero no estaba dispuesto a abandonar el qué dirán. No estaba dispuesto a dejar de lado el qué pensarán. Así es que lo que él está haciendo ahora es va y se confronta con el maestro, y el maestro se va al grano y le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, como excusarse, como tratar de explicar lo que él no puede hacer, y le dice, ¿acaso yo puedo entrar en el vientre de mi madre? Y es natural. Si a ti te dicen, tienes que nacer de nuevo, tú vas a pensar que te están hablando del nacimiento biológico. Y obviamente vas a decir, yo no puedo entrar en el vientre de mi madre. Eso podría hacerlo cuando era bebé, pero ahora no puedo. Pero Jesús no se estaba refiriendo a ese nacimiento. Cuando vemos aquí en el versículo 6, San Juan capítulo 3, versículo 6, la palabra de Dios dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aún Nicodemo se quedó más confundido. Jesús le dice, ¿tú conoces el viento? Lo conozco. ¿Has escuchado su sonido?
lo he escuchado. ¿Sabes de dónde viene? No sé de dónde viene. ¿Sabes a dónde va? No sé a dónde va. Y Jesús le dice, así es el que ha nacido del Espíritu. Así es el que ha nacido de nuevo. Entonces Nicodemo se encuentra preocupado. Allí en el versículo 7 o en el versículo 9, entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo entonces nacer de nuevo? Si ya cuando al principio Nicodemo fue con el anhelo de ser salvo. Y en el anhelo de ser salvo, Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo nacer si yo ya soy un hombre viejo? No puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Tú conoces al viento. Lo conozco, dice Nicodemo. ¿Sabes de dónde viene? No lo sé, Nicodemo. ¿Sabes? Nicodemo, entonces le dice, así es el que es nacido de espíritu. Y Nicodemo se encuentra aún más perplejo. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Versículo 10, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el que enseñas al pueblo y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Lo que le está diciendo Jesús, lo que has visto, eso hablas, lo que has escuchado, eso hablas, pero ustedes no están recibiendo mi testimonio. El problema es que ustedes no están aceptando el mensaje. Ustedes quieren ser salvos, ustedes quieren la vida eterna, ustedes quieren entrar en el reino de Dios, pero no están dispuestos a escuchar mi palabra, no están dispuestos a seguir mis instrucciones, no están dispuestos a seguir mi consejo. Querido amigo, traduciéndolo en forma más sencilla, la experiencia de Nicodemo puede ser tu experiencia. Todos queremos ser salvos, es verdad, porque queremos ser salvos, abandonamos algunos hábitos malsanos, abandonamos las cosas de este mundo que nos atraían al mundo y empezamos una nueva caminata en los principios bíblicos, en la palabra de Dios, pidiendo que Dios guíe nuestros pasos, pidiendo que el Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, nos ayude a ser cada día mejores personas, porque queremos ser salvos. Pero la gran pregunta es, ¿estamos en realidad dispuestos a abandonar las cosas de este mundo? ¿Estamos en realidad dispuestos a dejar de prestar oídos a las cosas de este mundo? ¿Queremos sacar nuestros ojos de las cosas del mundo para dirigirlo a las cosas de Dios? El gran problema del ser humano es que no está dispuesto a dejar las cosas del mundo. Quiere ser salvo, pero también quiere vivir con el mundo. Quiere las cosas espirituales, pero sigue amando las cosas carnales. Ese es el gran problema del ser humano. Mientras estemos en este vaivén, por un lado, queriendo ser salvos, pero aferrándonos a las cosas de este mundo, nunca vamos a lograr el objetivo. Por eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro y no lo sabes? Tú testificas o hablas de lo que has visto, testificas de lo que has oído. Es que nosotros no estamos viendo en realidad lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si nosotros fuéramos conscientes, dejáramos de lado las cosas mundanales, las cosas que nos atraen a este mundo, y empezáramos a caminar, a buscar más las cosas espirituales, entonces sería más fácil. Nicodemo, él se enfrentó con un gran problema, y el gran problema de Nicodemo es que él tenía miedo, el miedo a perder el estatus, el miedo al qué dirán de la gente. Y mientras vivamos en este mundo con el miedo al qué dirán, el miedo al qué pensarán, el miedo a que me descubran, el miedo a que se rían de mí, el miedo a que se avergüencen, entonces nunca vamos a poder salir de este mundo, siempre vamos a vivir en ese status quo. Necesitamos necesariamente, apreciado amigo, renunciar a las cosas del mundo. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Pues la Biblia nos muestra cuál es el ejemplo. Vamos a ver
allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, San Mateo, capítulo 3, versículos 13 en adelante. San Mateo, capítulo 3, versículos 13 en adelante, vamos a encontrar cómo podemos nacer de nuevo. Y obviamente tenemos que ir al ejemplo, a nuestro modelo de vida, que es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús, siendo Él entonces nuestro modelo, Cristo Jesús, el modelo que debemos seguir, entonces vamos a tomar el consejo de Él. San Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, la palabra de Dios nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí el texto, apreciados amigos, es claro. El texto nos está mostrando a Jesús, nuestro modelo de vida, a Jesús, que es el modelo por excelencia. Entonces, Él nos dejó un ejemplo para cómo nacer de nuevo. Nicodemo estaba preocupado: pero Señor, yo ya soy hombre viejo, yo no puedo volver a entrar al vientre de mi madre, yo ya soy un hombre viejo, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces Jesús, como diríamos, he aquí, sigue mi ejemplo. Jesús nos dejó el ejemplo para cómo nacer de nuevo. Y Él dice que fue al Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y cuando Juan vio a Jesús, lo que él hizo, Juan se le opuso: yo no puedo bautizarte, yo no puedo, ¿y cómo tú vienes a mí? En otra versión, Juan, o en otro evangelio, Juan le dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tus pies. Juan, bajo la conducción del Espíritu Santo, bajo el Espíritu Santo, vio quién era Jesús. Por eso que en San Juan 2, o San Juan 1, 28 y 29, entonces, cuando él vio a Jesús, allí en el versículo 29, cuando Juan vio a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, bajo la conducción del Espíritu Santo, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Jesús era el Mesías por tanto tiempo esperado. Así es que Juan no quiso bautizarlo, pero Jesús le dijo: deja, tranquilo, esto tiene que ser así. Y Jesús no fue bautizado porque él tenía pecado. Jesús no fue bautizado porque él había pecado y necesitaba arreglar su vida con Dios. Jesús fue bautizado para darnos ejemplo de cómo deberíamos seguir. Jesús fue bautizado para darnos el ejemplo de cómo nacer de nuevo. Nicodemo preguntaba: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Yo quiero ser salvo, yo anhelo la salvación, pero no sé cómo nacer de nuevo. Pues Jesús nos dejó el ejemplo, qué hacer, cómo hacer para nacer de nuevo. Y aquí lo encontramos que justamente esa experiencia fue el bautismo. Ahora estás entendiendo. ¿Quieres ser salvo? Sí, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Y tú me preguntas: ¿pero cómo puedo nacer de nuevo? Pues tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Tienes que ser bautizado siguiendo el ejemplo de tu maestro, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y allí mismo, en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, el versículo 16, la palabra de Dios nos dice:
San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo te pregunto, ¿quieres ser salvo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Tienes que nacer de nuevo, porque el bautismo es la demostración pública de nuestro amor por Dios. Es la demostración pública de que renuncio al mundo para empezar una nueva vida con Cristo Jesús. El bautismo aparentemente no tiene ese poder mágico para quitarte tu pecado, sino que aquí hay un simbolismo. En Romanos leemos que el que es sepultado juntamente con Cristo, estamos sepultados en su muerte. Ahora, hay tipos de bautismo y me preguntan, bueno, ¿cuál es el bautismo verdadero? Yo ya fui bautizado cuando era niño. Mis padres me cuentan que yo he sido bautizado. Yo tengo mi partida de bautizo. Pues la Biblia es clara, acabamos de leer. Jesús fue bautizado. Él mismo pidió el bautismo. Jesús mismo fue y buscó a Juan. Jesús no dijo, bueno, ya de chiquito me bautizaron. Cuando era niño me bautizaron. Jesús, ya siendo un hombre adulto, cuando él tenía plena conciencia, él buscó y justamente, repito, él hizo para darnos el ejemplo. Él no tenía pecado, pero él lo hizo para darnos el ejemplo. Entonces, si tú me dices, yo ya fui bautizado de pequeño, yo ya fui bautizado cuando era niñito, yo te pregunto, ¿tú recuerdas que fuiste bautizado? Ah, no me acuerdo, eso me han dicho. Entonces eso no sirve. Necesitas ir con el bautismo bíblico. Además, el bautismo es por inmersión. Tienes que ser sepultado en el agua. Tienes que, para que tus pecados sean echados en lo profundo del mar y Dios nunca más se acuerde de ellos, tienes que ser sepultado en el agua. Eso es simbolismo de que estás muriendo al viejo hombre, muriendo la vida del pecado, estás muriendo la vida de este mundo. Pero cuando eres levantado del agua, está simbolizando la resurrección a una nueva criatura, a un nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le está diciendo, tienes que ser bautizado. Porque San Marcos aquí dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, por consiguiente, el que no fuere bautizado, dice, será condenado. Entonces, apreciado hermano, si Nicodemo, que buscó a Jesús porque quería ser salvo, Jesús le mostró qué es lo que debería hacer. Yo te pregunto esta noche, ¿quieres ser salvo? Tú me vas a decir, claro que sí. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y tú dices, pero ¿cómo puedo nacer siendo ya un hombre viejo? Jesús nos dio el ejemplo del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento está simbolizado, es la experiencia del santo bautismo. ¿Quieres nacer de nuevo? Tienes que tomar esta decisión de seguir el ejemplo de Jesús y renunciar públicamente al mundo y públicamente demostrar que amas a Jesús a través del santo bautismo. Yo no te voy a decir esta noche, vamos para bautizarte. Esta noche yo quiero hacer una invitación especial. Y la invitación que voy a hacer esta noche es para las personas que quisieran que desde este lugar, mi persona y un grupo de personas más, podamos orar por ti. Tú puedes dejar ahí tu mensaje, tu pedido de oración. De repente tú puedes decir esta noche, yo quiero que oren porque yo quiero nacer de nuevo. Puedes ahí escribir ahí tu comentario en el Facebook. Aquí en la sala tú también puedes dejar tu mensaje. Puedes decir, quiero que oren por mí porque yo también quiero nacer de nuevo. Los amigos que nos están acompañando por la línea telefónica, tal vez tú dices, yo también quiero ser de nuevo. Hay alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo, quiero que me ayuden.
quiero que oren por mí. Comunícate ahí con tu líder, quien te está llamando, y dile, quiero que oren por mí, ayúdenme porque yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser salvo. Esta noche yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguna persona que quiere decirle, Señor, yo entiendo, tal vez estaba como Nicodemo, tenía vergüenza, tenía miedo, tal vez estaba pensando, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán los amigos del trabajo? Hermano, ¿qué importa el que dirán? Lo que más te debe importar es que tú quieres ser salvo. Lo que más te debe importar es que tú amas a Jesús. El resto no cuenta. Y si tú quieres ser salvo, no importa lo que los demás digan. No seas como Nicodemo, que se excusó en la noche, buscó a Jesús de noche. No importa cuál sea la hora, sea día o sea noche, busca a Jesús, corre donde Jesús. Él quiere darte salvación. Él quiere que tú seas salvo. ¿Habrá alguien más que esta noche quiere decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero ser salvo, quiero que oren por mí? Que alabado sea el nombre del Señor, porque yo sé que hay personas, y que tú, que todavía no pasaste por esta experiencia, yo quiero orar por ti, porque quiero que en el nombre de Jesús tomes la mejor decisión de tu vida. Y lo mejor que puedes hacer es entregarle tu vida, tu corazón a Jesús. Tal vez ahí en el grupo hay alguna persona que todavía no ha sido bautizada, que estaba como Nicodemo y que no sabe qué hacer, no sabe cómo nacer de nuevo. A ti te digo, esta noche puede ser el inicio de una nueva vida. Esta puede ser la noche de victoria, pero tienes que tomar ese gran paso. Tienes que nacer como Jesús nos dio el ejemplo, pasando por la experiencia del bautismo. Vamos a orar, y si mientras estamos orando, ahí tú tomas esa decisión, escribe tu mensaje, envíame el mensaje y di, yo quiero nacer de nuevo. Si tú ahí, mientras estamos orando, sientes el llamado, tú puedes escribir y decir, yo también quiero nacer de nuevo. O tú puedes llamar al teléfono y quieres decir, yo quiero nacer de nuevo. Nosotros estamos para ayudar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por la experiencia maravillosa de tu palabra. Cuando lo estudiamos, aprendemos más y más. Un día un hijo tuyo, Nicodemo, fue impresionado por tu palabra. Al ver los hechos magníficos de la vida de Jesús, él quedó impresionado, como muchos más. Pero él tenía miedo, tenía vergüenza. No era capaz de buscar a Jesús y rendirse a sus pies y reconocerlo como su Salvador. Se escudó en la oscuridad de la noche. Y ahí, siendo de noche, fue a buscar al Maestro. Pero se encontró tal vez mucho más de lo que él estaba esperando. Él entendió lo que tenía que hacer. Todos aquí queremos ser salvos. Los que están en la sala del Messenger, los que están conectados por la línea telefónica, los amigos que están viendo este mensaje y los que verán más adelante el mensaje. Hay personas que quieren ser salvas, pero lamentablemente muchos están como Nicodemo pensando, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán los colegas de trabajo? ¿Qué dirán mis amigos? Oh, querido Padre, aparta de sus corazones el que dirán, que vayan así como están, que se encuentren contigo, que puedan tener la alegría de pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Tú nos diste el ejemplo, permítenos que nosotros sigamos ese mismo ejemplo ahora. Gracias por llamarnos, gracias por invitarnos, gracias por ser paciente, por darnos aún en medio de esta dificultad la oportunidad de nacer de nuevo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.